qué bien. Ajá, gente. Entonces, estamos en el sistema nervioso central. Ayer vimos la generalidad del sistema nervioso central, que es la presentación que se llama SNC. Y luego vimos todo lo que es sensitivo. Faltan los órganos especiales, los sentidos especiales, que son los que vamos a ver jueves y viernes. ¿Okay? Pero toda la parte sensitiva somática fue vista ayer, sobre todo tacto, temperatura y dolor. ¿Okay? Vamos a ver hoy la parte motora. O sea, una vez que llega esa información al sistema nervioso central, se procesa y la respuesta tiene que ser, sale de algún lugar del sistema y tiene que llegar al órgano efector. Entonces, ayer veíamos el estímulo, el receptor, la fibra aferente y a dónde llegaba. Hoy vamos a ver de dónde sale, por qué fibra sale y a dónde llega. ¿Ok? Al órgano efector que va a llegar. Esa es la parte motora. Por supuesto, generalmente la parte motora que vamos a ver es la somática. ¿Por qué? Porque la autónoma ya la vimos. Ya del autónomo hemos hablado bastante, todavía le falta repasar mucho autónomo, porque todavía se confunden en las acciones del autónomo. Pero ya se ve. Entonces vamos a ver la parte motora. La parte motora tiene dos grandes partes. La primera parte es la actividad refleja, que es médula espinal, que es la única que hace los reflejos. Acuérdense que tallo y tronco no hacen reflejo, cerebro no hace reflejo. Los únicos que hacen reflejo es médula espinal, nivel 1 de funcionamiento. Médula espinal. Entonces, vamos a ver la actividad refleja, porque la actividad refleja no necesita del permiso de la parte superior. O sea, entra, se procesa y sale de una vez en la mente. Esos son los reflejos. Y luego vamos a ver la actividad motora propiamente dicha, que es cuando ya la respuesta adecuada va a salir y por los nervios motores y va a llegar generalmente a músculo esquelético. Eso es más o menos lo que vamos a ver en el día de hoy. Las funciones motoras, nos pasamos los objetivos. Entonces, el sistema motor tiene actividad motora voluntaria, ajustes de la postura del cuerpo, coordinación de la actividad muscular para que los movimientos sean suaves y precisos. ¿Se acuerdan quién hacía esto? ¿Quién hacía esto? El sistema extrapiramidal. ¿Se acuerdan? Que el que ejecutaba era el piramidal y el extrapiramidal y el cerebelo son los que hacen los movimientos suaves y precisos. Ok, entonces vamos a ver actividad refleja y vamos a ver actividad motora propiamente dicha. Vamos a recordar, para que esto no se nos confunda, y empezar con la actividad refleja, cómo están distribuidas las neuronas en el asta anterior de la médula. ¿Por qué anterior? Porque el asta posterior es sensitiva. El asta posterior conduce axones que traen una información. En cambio, en el asta anterior, por eso es más gruesa el asta anterior que la posterior, porque en el asta anterior están los cuerpos de la motoneurona inferior. Están ahí. Y el rabo de la motoneurona inferior es el que sale por la raíz anterior de la médula y llega hasta el músculo esquelético. ¿Okay? Entonces, hay tres tipos de neuronas en el asta anterior de la médula. Las neuronas alfa, que son las propias, que inervan las fibras esqueléticas, y dice ahí extrafusales. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que cuando ayer hablamos de músculo, en el vientre del músculo había una fibra muscular especializada que era el uso muscular? Esas son las fusales, las fibras fusales. Las que están fuera, extrafusales, las que están fuera del uso muscular, son las fibras contráctiles de ese músculo. Y esas fibras están inervadas por las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa es la motoneurona inferior del piramidal.
la que se conecta con la célula de Bell, que es la motoneurona superior, que está en corteza, y su rabo pega con el asta anterior con esta. Acuérdense que la piramidal tiene solamente dos neuronas. La motoneurona superior, cuyo cuerpo está en la corteza del cerebro, y su rabo es largote y atraviesa todo el cerebro, todo el tallo, y corre por la médula hasta que llega al segmento medular, donde tiene que hacer su conexión en el asta anterior con la motoneurona inferior, ahí está el cuerpo, y la motoneurona inferior, su rabo, va por la raíz anterior hasta el músculo. Placa neuromuscular cuando llega al músculo. ¿Ok? Entonces, ese es el asta. Son estas. Pero alrededor de esas neuronas hay unas motoneuronas gamma que inervan a las fibras intrafusales del uso muscular. O sea que hay neuronas para las fibras extrafusales del músculo y para las fibras intrafusales del músculo son otras motoneuronas que son las gamma. Y hay unas interneuronas que son pequeñas, que son inhibitorias. Sistema inhibidor de las células de Reshor, que transmiten señales inhibitorias a las motoneuronas cercanas para que la información se vaya por una sola neurona y no se vaya por las neuronas. Acuérdense que las neuronas están conectadas en red. Si yo mando una corriente eléctrica, se me va a ir por todas partes. Si yo quiero que no, que se me quede en una sola neurona, tengo que inhibir a las neuronas que están al lado para que no se metan en el rollo. Esta es inhibición del rollo. Principio de inhibición lateral para agudizar y enfocar la transmisión de las señales en una sola dirección. Estos son los tres tipos de neuronas del asta anterior de la mente. El reflejo. El reflejo es una respuesta motora involuntaria, estereotipada e inmediata. Involuntaria es que tú no te mandas a hacer el reflejo. El reflejo, cuando te dan el estímulo, se hace solo, sin que tú lo mandes. Estereotipada es porque siempre es el mismo. Si tú das un golpe en la rodilla, la pierna se va a levantar, siempre. No es que, y si lo hacéis así, la pierna se va para atrás. No, siempre el reflejo es igual, es estereotipado, siempre va a ser el mismo. Y es inmediata, porque eso es el sistema nervioso, y el sistema nervioso es segundos. Tiene clases de estímulos específicos, ya vamos a ver cuáles son los estímulos de los reflejos. No hay participación de estructuras superiores. El reflejo es autónomo, o sea, no es del sistema autónomo. Digo autónomo en el sentido de que no participa, no me da permiso el cerebro, ni para inhibirlo, ni para facilitarlo. A ver, usted no puede que a usted le den el golpe en la rodilla y usted va a decir, me voy a concentrar, porque cuando me den el golpe en la rodilla, yo no levante la pata. La va a levantar. La va a levantar porque usted no tiene dominio superior sobre los reflejos. Ajá. Es la función más sencilla, el reflejo, del sistema nervioso central. Su unidad básica es el arco reflejo. Ya vamos a ver qué es el arco reflejo. El arco reflejo son las estructuras. Para que se dé un reflejo, ¿qué tengo que tener? Un estímulo que excite a un receptor, si no, no me entero. El receptor que esté conectado a una fibra aferente, que esa fibra aferente llegue al centro procesador, al CPU, en este caso médula, y que de la médula salga una fibra eferente y que esa fibra eferente termine en el músculo, que es el órgano efector. Por su vasocontracción o vasodilatación, dependiendo de lo que vaya a hacer. Ese es el arco reflejo. Cuando uno tiene problemas con los reflejos, tiene que decir que, ¿qué pasa? Esta persona está arrefléxica, no aesin, sin reflejo, arrefléxica. ¿Qué pasa? ¿Dónde es el error? Tiene que empezar a buscar. ¿Será que el estímulo no es muy fuerte y por eso no responde? ¿O será que está dañado el receptor y no se entera del estímulo? ¿O será que el estímulo está bien, el receptor está bien, pero la fibra está dañada? Pacientes diabéticos. O el estímulo está bien, el receptor está bien, la fibra está bien, pero hay un problema en el CPU. O todo está bien, pero hay un problema en la fibra que le lleva la orden al músculo. O está dañado el músculo.
Entonces, uno tiene que ver en el arco reflejo cuál es la estructura que está dañada. Se ejecuta, por supuesto, a nivel medular, por eso es que la gente que tiene accidentes y que tiene una lesión de médula pierde los reflejos, no solamente pierde la capacidad parapléjico o no puede caminar, pierde el reflejo de la micción, el reflejo de la defecación, el reflejo de la erección, todo eso lo pierde, porque todo eso es medular. Dependiendo de la altura de la lesión, más estructuras estarán involucradas. La ley de Bellman-Magall, la vimos ayer, que la médula dorsal, raíces sensitivas, son posteriores y las ventrales son motoras. Eso lo vimos ayer. ¿Seguimos? Ahí está la figura, por cierto, les mandé la foto, les envié la foto, no tomada así, sino bajada, porque no me digan que se desconfigura cuando la amplían. De los azules son los haces sensitivos que suben, y ahí dice cómo se llama el haz y qué sensación lleva. Y los motores están en piramidal, tanto cruzado como directo, con el rojo, con la parte motora, para que vean por dónde pasa. Por supuesto, eso es sistematización de la sustancia blanca, porque los haces están en la sustancia blanca, no en la gris. En la gris están los cuerpos y las dendritas, y los haces son axones. ¿Okay? Aquí, para que recordemos la forma de H que tiene la sustancia gris en la médula, las raíces posteriores son más delgadas, por allí entran axones, y las raíces anteriores son más gordas, son más gruesas, porque ahí están los tres tipos de neuronas que acabo de mencionar. ¿Vale? Este es el arco reflejo. Tiene que haber un receptor que sea estimulado por un estímulo, una fibra aferente o neurona aferente, un centro procesador donde está la sinapsis, una neurona eferente, hasta que llega al órgano efector por unión neuromuscular, placa neuromuscular, que es el mismo. ¿Okay? Empecemos con el tono muscular. Me van a perdonar que estoy peleando desde las 7 de la mañana, necesito glucosa y salivita para que pelear. Ok, el tono muscular. El tono muscular es un estado de semicontracción que tienen nuestros músculos, ¿verdad? Cuando nosotros nos morimos, ¿qué pasa? La persona acabada de morir pierde el tono muscular, flácida. La persona desmayada. Una persona desmayada pesa Dios y su ayuda, no por el peso de la persona, sino porque está flácida, está desmayada, ha perdido todo, pesa muchísimo más. No cuantitativamente, pero uno le cuesta más levantar un peso que está aguado que levantar un peso durito. Tú agarras un bebé que está durito y así pese 20 kilos, tú vas y lo levantas y tal, pero está durito. Pero levantar 20 kilos de algo que está flojo, que está flácido, es más difícil. Eso es lo mismo 20 kilos. Entonces, el tono muscular es reflejo. O sea que siempre nosotros tenemos tono muscular. Y el tono muscular es el estado de vasoconstricción, de semicontracción, contracción. ¿Pero qué estoy diciendo? No es un vaso, ¿no? Estoy hablando de músculo esquelético. Contracción, semicontracción. ¿Por qué? Pues ¿se acuerdan cuando yo decía el músculo liso del vaso? Que yo lo tenía que tener semi-contraído para poder hacer vasodilatación y poder hacer vasoconstricción. Sí. Porque si lo tenía en su máximo, abierto en su máximo, y yo necesitaba hacer vasodilatación, no podía, porque no podía hacer más de lo que es. Igual los músculos esqueléticos. Nuestros músculos esqueléticos están en estado de semicontracción. Ahora me dicen están en vasoconstricción. ¿Cómo los músculos van a estar en vasoconstricción si no son vasos? El músculo esquelético, semicontracción.
¿Para qué? Para que en un momento dado que yo necesite hacer más contracción, lo puedo hacer, y en un momento dado que necesite hacer relajación, lo puedo hacer porque él estaba semicontraído. ¿Ves? No estaba totalmente relajado. Entonces, ese estado de semicontracción que tenemos, ¿verdad? Es un reflejo. Es un reflejo. Ese origen reflejo se llama tono muscular y preside la estática del cuerpo, es la que nos mantiene unidos, adapta su posición en función de la actividad motora y se sincroniza con el nivel de alerta. Lo importante es que sepan que es un reflejo. ¿Por qué? Porque en personas que tienen lesión de la motoneurona inferior, que es la que está en médula, pierden los reflejos, pero también pierden el tono. ¿Y por qué pierden el tono? Porque el tono es un reflejo. Entonces te ponen arreflexia, no tiene reflejo. Pero te tienen que poner flacidez o atonía, como lo quieran escribir, porque también pierden el tono muscular. ¿Está eso claro? Sí. Porque el muerto, recién muerto es flácido. Después se empieza a endurecer, ¿por qué? Porque no hay ATP que despegue las cabezas de miocina de la cara. Después se pone duro, pero en el momento de morirse pierde el tono muscular. Okay. El tono muscular es el soporte nervioso de uno de los reflejos, que es el miotático o estiramiento. Los reflejos se clasifican según la localización, según el número de sinapsis y según la distribución de la respuesta. Vamos a ver eso. Según su localización, podemos tener reflejos superficiales, donde los receptores están afuera, en la piel y en las mucosas. Reflejos profundos, donde los receptores están más dentro, en el tendón, en el músculo, en la articulación. Y reflejos viscerales como la micción, la defecación, el carotidio, la erección, todo eso son reflejos viscerales. Esa es una localización. Esa clasificación casi no se usa, pero sí. ¿Cuál es la que más se usa? Según el número de sinapsis. Hay reflejos que son monosinápticos. ¿Cuántas sinapsis tienen? Una. Y para tener una sinapsis se necesitan ¿cuántas neuronas? ¿Cómo que una? Dos. La neurona, la sinapsis y la otra neurona. Mínimo, en una sinapsis yo necesito 2 neuronas. Si tengo una sola neurona, la sinapsis es transmisión de señales. Si no se lo tengo a quien transmitir, uno solo no. ¿Okay? Entonces, monosináptico, una sola sinapsis. Ejemplo, el reflejo miotrático o de estiramiento, el de la pata. El de la rodilla que se levanta la pata. Esa es una sola sinapsis. Una sola neurona lleva la información y una sola neurona trae la información. Y tenemos los polisinápticos, que son los que involucran varias sinapsis, por supuesto, varias neuronas, y que un ejemplo es el reflejo flexor. El reflejo flexor es cuando nosotros flexionamos la extremidad huyendo de lo que nos está produciendo daño. Por ejemplo, usted se va a quemar y usted le pasa cerca de la cocina y la mano siente el calor, inmediatamente usted flexiona y hace retirada. Usted está caminando y pisa un vidrio, inmediatamente levanta la pata. Uno huye del estímulo que le está ocasionando daño. Y eso es reflejo. Usted lo dice, ya va, me estoy quemando. En este momento procedo a hacer flexión de mi brazo. Eso es de una vez. Punto. Sin preguntarle a nadie. Y si es reflejo, lo hace de manera natural. ¿La otra? Y según la distribución de la respuesta, hay en la médula, ustedes saben que hay segmentos medulares para cada una de las vértebras. Entonces, hay reflejos que serán monosegmentarios en un solo, o sea, entró por la raíz posterior, en ese mismo segmento entró por la raíz posterior, procesó y salió por la raíz anterior del mismo lado y no ha pasado nada, el mismo segmento.
Pero hay unos que son polisegmentarios, que entra por un segmento, la información hace sinapsis, varias son polisinápticos, hacen sinapsis para arriba, para abajo y sale la respuesta por varios segmentos medulares. ¿Okay? Eso también es otra clasificación. Entonces, este que está aquí es un cuadro que ustedes se tienen que aprender, pero no se lo van a aprender así. Se van a aprender el que yo les voy a pasar por el grupo, que está más completo. Este es lo básico, pero el que yo les voy a pasar tiene todo más completo. Hay 3 reflejos medulares importantes. El reflejo miotático o de estiramiento es el mismo. El reflejo tendinoso de Golgi y el reflejo flexor o de retirada. ¿Qué no tenemos que saber? Un cuadrito, ¿verdad? ¿Qué no tenemos que saber de los reflejos? Primero, ¿cómo se llaman? Si yo no sé cómo se llaman, si yo lo confundo, si yo no... Y que este tiene 2 nombres, miotático o de estiramiento. Este también se llama miotático inverso. Vamos a empezar. El número de sinapsis. El miotático de estiramiento tiene una sola sinapsis, por lo tanto, ¿cuántas neuronas tiene? 2. El tendinoso de Golgi tiene 2 sinapsis, o sea, tiene que tener más de 2 neuronas. Y el flexor tiene muchísimas sinapsis. ¿Cuál es el estímulo? Acuérdense que estamos en sistema nervioso. El estímulo es lo que yo recibo, la respuesta generalmente es hacer lo contrario del estímulo, porque voy a regular. Casi siempre la respuesta es lo contrario del estímulo. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se me active el reflejo? El estiramiento del músculo. El músculo se estira por un golpe que usted le dé, hay estiramiento del músculo, la fibra aferente, 1A, acuérdense que no se van a aprender el tipo de fibra, y la respuesta, que sí es importante, es lo contrario al estímulo. Si a mí me estiraron, yo me voy a contraer. ¿Por qué? Porque ese es un reflejo protector. Si yo dejo que el músculo se estire, se rompe. Entonces, cuando yo bruscamente estiro un músculo, inmediatamente el reflejo hace y lo contrae, para volverlo a llevar a su longitud normal. ¿Ok? Entonces, ese es el miotático o el estiramiento, el estímulo, el estiramiento, y la respuesta es la contracción. El tendinoso de Golgi es al revés, por eso se llama miotático inverso, porque el estímulo de él es la respuesta de aquel, es la contracción muscular, la fibra, y la respuesta es la relajación. Porque cuando yo tengo un músculo que yo contraje, si lo mantengo contraído mucho tiempo, también lo daño. Se cansa, produce ácido láctico, etcétera, etcétera. Entonces, lo contraigo en el momento que quiero hacer lo que voy a hacer y luego el reflejo lo relaja. Todos son reflejos protectores del músculo. ¿Ok? Pero fíjense, lo que allá es la respuesta, aquí es el estímulo. Y por supuesto, siempre la respuesta es lo contrario del estímulo. Y el flexor o de retirada, el estímulo es dolor o temperatura. Temperatura extrema. Vamos por la fibra y ¿qué hago? Flexión ipsilateral y extensión contralateral. A ver, ipsilateral es del mismo lado. Yo tengo aquí la llama y yo hago así, siento el calor, el ardor, hago flexión de este lado, del ipsilateral, hago flexión del mismo lado y hago extensión del lado contrario. Como que me quiero echar para allá, una manera de querer alejarme del estímulo. Eso no lo hago yo conscientemente. Los reflejos no son conscientes. O sea, el chiste es que cuando usted viene y se quema, no hace solamente así, sino que hace así. El reflejo es hacer así. No lo manda usted, ese es el reflejo. Porque lo que queremos es retirar al cuerpo del estímulo. Entonces hago flexión del mismo lado y hago extensión del lado contrario. No hago así. Si usted se quema, o sea, aquí se está quemando, no hace ¡ay! No. Hace ¡ay!
hace así. Hace flexión de un lado y extensión del otro. Por eso se llama flexor de retirada. O extensor cruzado también le dicen, porque hace extensión cruzada. Flexión del mismo lado y extensión del otro lado. Flexión lateral. Nosotros habíamos hablado, ya entendemos los reflejos, pero hay algo importante que no hemos dicho. ¿Quiénes son los receptores? Por eso en el cuadro que yo les voy a enviar, dice el nombre, el receptor, la fibra, el estímulo, la respuesta, dice toda la información. ¿Por qué? Porque este es el receptor del reflejo primero, del miotático o de estiramiento. El receptor es el uso muscular. ¿Qué sabemos hasta ahorita del uso muscular? Que es una fibra muscular especializada que se encuentra en el vientre del músculo esquelético, que se llaman fibras intrafusales, alrededor hay las intrafusales del músculo, y que tiene dos tipos de fibras, unas en saco nuclear y unas en cadena. ¿Por qué? Porque como estamos hablando del músculo esquelético, el músculo esquelético es multinucleado, ¿sí o no? Sí. Entonces, en estas fibras, los núcleos se van todos al centro en forma de saco, mientras que en esta fibra los núcleos se ponen uno detrás de otro en filita en forma de cadena. Por eso es que esta fibra se llama en saco nuclear y esta fibra se llama en cadena nuclear. ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo no les voy a poner a que usted se aprenda la aferente primaria, la secundaria, no. Me interesa que sepan a lo grande la función. Tiene información, fibras que son aferentes, o sea, tiene fibras que llevan información de aquí y de aquí al sistema nervioso central. ¿Información de qué? De longitud, porque dijimos que cuál era el estímulo, el estiramiento del músculo. Entonces yo le doy la información, mira, me están estirando el músculo y viene la respuesta a decir que, ¿cuál es la respuesta? Contracción. Ese músculo. Contracción es la respuesta. Entonces, por supuesto, el uso muscular tiene que tener fibras que dan, solo que las fibras diferentes no llegan directamente aquí, sino que llegan a las fibras extrafusales, que son las que contraen el músculo. Seguimos. Ese es el uso muscular. Entonces, el reflejo miotático de estiramiento, repasamos. Es monosináptico, una sola sinapsis, es la base del tono muscular. Es el estiramiento provoca la contracción, su órgano sensitivo, o sea, su receptor, en el uso muscular. Okay. El reflejo, la vía aferente es una fibra sensitiva 1A, el centro procesador es la médula espinal, la neurona eferente es la motoneurona inferior, que es alfa, el efector, o sea, el músculo, el órgano efector es el músculo estriado, el neurotransmisor es glutamato en la sinapsis, y el reflejo es el ejemplo del reflejo rotuliano o patelar. Ese es el ejemplo. ¿Okay? Esto es más específico, dos tipos de respuestas que tiene el uso muscular, pero no vamos a entrar en ello porque es muy específico, pierdo mucho tiempo acá, pero cuando ustedes dicen ¿y por qué el uso muscular tiene que tener una fibra en saco y una fibra en cadena? Porque hacen diferente, porque hacen cosas diferentes. O sea que en la respuesta hay una participación de las células en saco y una participación de las células en cadena. Entonces, me interesa la respuesta final, que es la contracción. Pero lo que quiero decir es que se lleve, que cada vez que el cuerpo tiene una estructura con dos partes, cada parte tiene una función. Porque si no hiciera falta, todas las fibras fueran iguales. Porque tienen que haber unas en cadena y una en saco nuclear. Porque las de cadena hacen una cosa y las de saco hacen otra. Punto. Eso es lo que es. Dale.
básicamente. ¿Dale? Ok. Vamos con el segundo, que es el reflejo tendinoso de Golgi, que también se llama hidrotático inverso, porque es inverso al que vimos. Allá era estiramiento, contracción. Aquí es contracción, relajación. Entonces, el receptor, ¿cuál es? El órgano tendinoso de Golgi. ¿Dónde se encuentra el órgano tendinoso de Golgi? Lo dijimos ayer. En el tendón, que es el que une al músculo con el hueso. Ajá. Aquí está en la inserción tendinosa del músculo. Produce relajación del músculo homónimo. ¿Qué es el músculo homónimo? El mismo músculo. O sea, es un reflejo protector del mismo músculo. A mí me contrayeron, yo me relajo. ¿Ok? Es protección del músculo. Un mecanismo protector para evitar el daño músculo-tendinoso. Ahí está el órgano tendinoso de Golgi en el tendón. A ver, órgano en el receptor. ¿Tendinoso dónde estará? En el tendón. Es difícil que se llame tendinoso y esté en el hueso. Se llamará órgano óseo de verdad. O si no se llamará órgano muscular. Si se llama órgano tendinoso es porque está en el tendón. Puro el hueso. Y Golgi porque fue el que lo descubrió. Aquí está el ejemplo que veíamos ayer. Esto es músculo, el músculo homónimo, el mismo músculo, ¿verdad? Aquí está el uso muscular, está aquí dentro, ejemplo. El órgano tendinoso de Golgi está aquí. Cuando ese músculo es contraído, da la información, entra por las raíces posteriores, fíjense, y hace varias sinapsis, 2 o más sinapsis. Y esa sinapsis produce contracción de relajación de los músculos, del mismo músculo que es el que se está contrayendo, y relajación de los músculos antagonistas, o sea, los músculos del grupo muscular. Cada vez que nosotros tenemos un grupo muscular, a ver, cuando usted contrae esto se relaja. Porque si usted contrae de este lado y de este lado, se rompe. O no se puede mover. Eso es un Ok. Diferencias entre el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Lo importante aquí es que este trabaja con longitud y aquel trabaja con tensión. Este registra estiramiento del músculo y aquel registra contracción, tensión. Monosináptico y dinámico. El reflejo flexor o de retirada, aquí está la mano, retirándose, es polisináptico, por supuesto. Toda la información entra por las raíces posteriores, pasa a la médula, pero no solamente se queda de este lado, sino también cruza para otro lado. De este lado produce la flexión y de aquel lado produce la extensión. Flexión ipsilateral y extensión contralateral. O sea, si ustedes ven un reflejo que usted estimula de este lado y la respuesta es de los dos lados del cuerpo, quiere decir que cruzó la línea media. Cruzó la línea media, si no, no hay manera. Porque el reflejo miotático es de un solo lado. Es más, es como un solo músculo del mismo lado. ¿Okay? Cuando usted le dan en las rodillas, se le levanta la pata de donde le dé, no se le levanta la otra pata. La otra pata queda inmóvil. Porque si no cruza la línea, se queda del mismo lado. ¿Ok? Ahí está el dolor, lleva la información, trae para acá, flexión ipsilateral, extensión contralateral. ¿Listo? Ok, esa es la parte refleja. ¿Qué se van a ver? El cuadro que yo les voy a dar. ¿Cuáles son los 3 reflejos? Todo. El estímulo, el receptor, la fibra, no le voy a preguntar la fibra, el lugar de procesamiento, si es un reflejo, siempre es médula espinal. La fibra diferente se la voy a preguntar y el efector sí.
¿Okay? El número de sinapsis también lo tiene. Ok, vamos entonces al motor propiamente dicho, lo que ya es voluntario. Porque acuérdense que los reflejos son involuntarios. Entonces, otra vez, vamos con las voluntarias. Okay. Esto complicado solamente tiene la función diapositiva de decirle a ustedes que para que usted se mueva, fíjense, movimiento, para que usted se mueva, usted no se da cuenta, pero tiene que pasar todo esto. Tiene que haber una idea, una intención. Me voy a mover, ¿verdad? Y ahí empieza el cerebro, el cerebelo, los ganglios basales, la corteza premotora, se encarga de la ejecución, cerebelo intermedio coordina movimientos hasta que se lleva a cabo. Lo que le quiero decir es que movimientos automáticos no hay a menos que sean reflejos. Pero para poderse usted mover, tiene que haber primero una idea, una intención. Porque los músculos esqueléticos son voluntarios. De manera que cualquier movimiento involuntario de músculo esquelético, si no es un reflejo, es patológico. El que les decía ayer, que es el reflejo del frío, cuando tenemos mucho frío se nos paran los pelos y empezamos a temblar, es un reflejo. Es involuntario porque es un reflejo, el reflejo piloerector, es un reflejo. Pero temblores de otro tipo, movimientos atetóxicos, no sé si ustedes han llegado a ver a gente con corea de músculo, o sea, esos movimientos que la persona no está mandando a hacer, son movimientos involuntarios, de músculo esquelético son anómalos. ¿Ok? O sea, para nosotros mover tenemos que tener una idea. Y nos movemos con participación del cerebro, de los ganglios basales, del cerebelo. O sea, porque no es moverse por moverse, no es ejecutar el movimiento, es ejecutarlo fino, gastando menos energía. Si yo tuviera solo el piramidal, yo tengo el piramidal bien, y yo voy a agarrar el teléfono, y yo estoy aquí, y tengo el piramidal bien, pero no tengo coordinación de los movimientos voluntarios, no tengo cerebelo, y no tengo ganglios basales, yo pudiera hacer cualquier cantidad de movimientos habidos y por haber hasta finalmente llegar a agarrar el teléfono. ¿Eso es bueno? No. No es porque no sea bueno, no es que te haga daño, sino que pierdes tiempo, pierdes energía, moviendo de más el cuerpo. El que te permite aquí decir, aquí está el teléfono, es la integración del piramidal con el extrapiramidal. Por eso es que cuando el extrapiramidal se daña, nosotros nos damos cuenta, los movimientos no son precisos. En cambio, cuando se daña el piramidal, no puede mover la mano. No es lo mismo no poder mover la mano que moverla mal. Entonces, monca con eso. Cuando usted tiene una persona que no puede mover las piernas, es una parálisis. Ahí está afectado el piramidal. No sé cómo está esta piramidal, porque si no se mueve, ¿cómo voy a evaluar nosotros? Ahora sí se mueve, pero de forma incontrolada, de forma errática, de forma no sé qué, entonces lo que tiene dañado es el extrapiramidal. ¿Okay? Y otra cosa que es importante, para quedar paralítico, usted tiene que haber dañado todas las neuronas que movían ese músculo. O sea, tuve un accidente cerebrovascular, Dios no lo quiera, y quedó paralizado del lado derecho. Ok, la lesión es izquierda, perfecto. Pero se le dañaron todas las neuronas que movían el brazo y todas las neuronas que movían la pierna. O sea, fue una extensión importante de la corteza la que se dañó. Porque no mueven nada. Pero hay pacientes
que no es que no muevan, sino que hacen una contracción muy débil. Sí, medio mueven, que son los pacientes que con terapia recobran el movimiento, porque sí tienen movimiento. ¿Por qué la terapia? A ver, es importante. ¿Por qué la terapia física, una persona que no caminaba, de pronto empieza a caminar? ¿Por qué? Porque despierta circuitos neuronales nuevos. Porque la neurona que se murió y ya no la vas a resucitar. Las neuronas no se regeneran. ¿Sí sabían eso? Sí. Las neuronas no se regeneran. Las muertas quedaron. Muertecitas. Pero, como eso es una red de conexiones, con el ejercicio yo despierto otros circuitos que quizás eran accesorios, igual que los vasos sanguíneos. Usted cuando tapa un vaso principal, empieza a haber riego por los colaterales. No va a ser el mismo riego sanguíneo que venía por el principal, pero algo podés hacer. Entonces, eso es lo que pasa. No es que, ¡ay, resucitó! Se les regeneraron las neuronas. No, lo que está es despertando nuevos circuitos neuronales que le permiten mover, aun si sea de forma más débil y no tan fuerte como lo hacía antes. En vez de hacer una contracción fuerte, hace una contracción débil. Entonces, ¿cómo se llama eso en semiología? A ver, lo que está en semiología. Cuando no se mueve, se llama parálisis. Y cuando se mueve, cuando el músculo se contrae con debilidad, se llama paresia. Paresia. ¿Qué significa la paresia? Que no se murieron todas las neuronas que movían esa pierna. Que se murieron algunas y otras no. Tienen paresia. O sea, no es lo mismo la parálisis, la diferencia entre parálisis y paresia es el número de neuronas afectadas. Uno es cero contracción y el otro es contracción débil. ¿Ok? Entonces, la médula espinal, la importancia otra vez de la médula espinal en el sistema motor, es el centro de los reflejos, hace interconexión las áreas sensitivas con motoras, de sus neuronas depende la actividad somática voluntaria, porque si no tenemos neurona, motoneurona inferior, no hacemos nada. Y ya yo les voy a explicar eso para que no se les olvide jamás ni nunca. La motoneurona superior del haz piramidal, y yo sé que no he hablado de haz piramidal, pero quiero que cuando empecemos a hablar de haz piramidal tengamos esto de promedio. El haz piramidal son dos neuronas, la superior y la inferior. Por supuesto están conectadas. La superior, el cuerpo está en la corteza cerebral, el axón baja y hace sinapsis, una sola sinapsis, con la motoneurona inferior, cuyo cuerpo está en el asta anterior de la médula. La excita y el rabo de esa neurona sale por la raíz anterior y llega al músculo. Ese es el haz piramidal. Es todo el haz piramidal. Por supuesto, millones de fibras, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de una sola fibra. ¿Cómo no se les va a olvidar más nunca? No se les va a olvidar porque la motoneurona superior es la mujer y la motoneurona inferior es el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice superior y el hombre es inferior. ¿Por qué yo digo que es la mujer? Porque la motoneurona superior es la que manda, es la que toma la decisión, tomando en cuenta lo que le vino del área sensitiva y la que decide qué es lo que hay que hacer. Y esa orden es decidida por ella, baja y llega a la médula buscando ¿a quién? Al obrero, que va a hacer el trabajo sucio. Porque yo soy la autora intelectual del asesinato. Yo no me voy a ensuciar las manos matando el cuerpo. Yo contrato a un inferior que me mate a fulano. Él no me va a preguntar por qué lo tengo que matar. No. Usted sigue una orden. Punto. Usted va y lo mata. Él es un ejecutador de órdenes de la superior. Si la superior no le manda a hacer nada, él de vago todo el día. Y uno le dice, mira, pero vos no veis que se quemó la luz. Y vos, ¿por qué no lo habéis cambiado? A mí nadie me dice que lo cambio. Si me dicen que lo cambie, yo lo cambio. Pero porque hay que decirte, dice la mujer, porque hay que decirle, a ellos hay que escribirle y darle enter. Si no le dais
no podemos menospreciar a la inferior, porque la inferior es la que hace el trabajo. ¿Qué hace la motoneurona superior? Mandando y mandando y mandando órdenes que nadie va a cumplir. Porque el obrero está muerto o no hay obrero. No hago nada. Tampoco el obrero sin la superior tampoco hace nada, no se mueve, porque no le han dado la orden, no hay quien le dé la orden. Entonces, eso es un binomio que no se puede separar. Es como que durmiendo con el enemigo, más o menos, ¿no? Es un mal necesario. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer es la controladora, la superior, y mantiene pisado a la neurona, a la motoneurona superior. O sea, la mantiene inhibida. Cuando la motoneurona superior se enferma, ¿qué hace la inferior? Cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. Entonces ella dice, ¡hey! No tenemos inhibición. Se fue la loca de arriba. Estamos vueltos locos. Vamos a hacer lo único que sabemos hacer. Que lo único que sabemos hacer nosotros solos, porque sabemos contraer, pero si nos dan la orden. Pero si no nos van a dar la orden porque ella está enferma, ¿qué es lo único que yo puedo hacer sin orden? ¿Actividad refleja o no? La actividad refleja no le pregunta a la dueña, la hace él, pero la dueña la mantiene inhibida. Cuando ella no está, la actividad refleja aumenta. Porque, por eso, cuando usted ve un síndrome de motoneurona superior, porque ese es el caso clínico, cuando hay un accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, y se daña la motoneurona superior, la motoneurona inferior pierde la inhibición que le tenía la motoneurona superior. Entonces, el paciente, primero, ¿tiene parálisis o paresia? Claro, porque basta que se dañe una de las dos, el paciente no se puede mover, o se mueve muy débil, si es paresia, el número de... Pero para que el paciente se pueda mover, tiene que haber integridad de las dos. Entonces, cuando se daña la superior, hay parálisis o paresia, dependiendo del número de neuronas afectadas. ¿Qué más hay? Hiperreflexia. Todos los reflejos del paciente, reflejos que usted, Babinski, etcétera, que usted va a aprenderse en semiología, explorar los reflejos, van a estar aumentados, que apenas le toca, tiene el reflejo. ¿Por qué? Porque no hay inhibición de la motoneurona superior. También hay hipertonía. ¿Por qué los músculos están duros? ¿Por qué? Porque el tono muscular es un reflejo y el reflejo está aumentado. ¿Ok? Y la nutrición del músculo, o sea, de a dónde llega la motoneurona inferior, está conservada porque la inferior está bien. Entonces, el músculo no se atrofia porque la motoneurona inferior es la que le da de comer al músculo. La motoneurona superior nunca va a tocar el músculo, mamá. Ella solamente se conecta con la inferior. En cambio, cuando el daño es el síndrome de la motoneurona inferior, la superior está chévere, pero no hay quien le haga el trabajo sucio. Entonces, hay parálisis también, parálisis o paresia, dependiendo del número de neuronas afectadas, porque no hay la conexión entre las dos. Vuelvo y repito, basta que esté dañada una para que no funcione la ejecución del movimiento. Pero en ese caso, ya no hay hiperreflexia, sino todo lo contrario. Pierdo los reflejos, porque estoy perdiendo la acción de la de abajo. Areflexia o hiporeflexia. Atonía o hipotonía o flacidez, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el tono muscular es un reflejo. Y ahí sí hay atrofia del músculo, porque el que nutre es la neurona inferior y esa es la que está afectada. ¿Sí vieron las diferencias entre las dos? Sí. El caso clínico que les di, o que les estoy dando hoy a los que llegaron hoy,
es un caso de un síndrome de motor neuronal. Y no se tiren al hondo sin saber nadar para que no les pase lo de la gastritis y lo de no sé qué. O sea, cuando usted dice síndrome de la motoneurona superior, ahí hay 30.000 causas. Usted no se va a equivocar, porque la causa que sea, usted no sabe. Síndrome, porque ¿qué es un síndrome? ¿Un conjunto de qué? ¿De números no? Un conjunto de signos y síntomas. Eso es un síndrome. Un conjunto de signos y síntomas que se da en una determinada patología. Entonces, un síndrome puede tener muchas causas. Si fue un accidente cerebral, si fue una hemorragia cerebral, da esos síntomas. Si fue un infarto cerebral con disminución del riego sanguíneo, da los mismos síntomas. Si es un accidente, da los mismos síntomas. Si es un aneurisma que se rompe, da los mismos síntomas. Entonces, hay muchas que usted no me puede decir. Diagnóstico presuntivo, se le revertimos a la misma. No, se murieron. O sea, ya va, donde estuvo el cateterismo, me voy a enterar de que no fue aneurisma roto. O sea, yo puedo suponer que pudo haber un accidente cerebrovascular, no sé de qué tipo, de pronto pudiera saber si es hemorrágico por asociación. A ver, voy a poner este ejemplo. Los accidentes cerebrovasculares o ictus son básicamente de dos tipos. O, pónganme atención porque después lo pregunto en el taller y me dicen por qué. La motoneurona superior no está funcionando, está dañada. Ella se puede dañar por dos cosas, o por falta de oxígeno o por exceso de sangre. O se me rompió el vasito cerebral, se rompió. ¿Por qué se puede romper un vaso? ¿Por aumento de qué? De la presión. Por aumento de presión. Había tanta presión que rompió el vaso, fisuró el vaso, se salió la sangre por la pared del vaso, la sangre en contacto con las neuronas mata inmediatamente a las neuronas que le caiga sangre directa. Punto. Entonces, si a mí me dicen, no, es que esta señora tuvo una crisis hipertensiva y después hizo un ictus, pues lo más lógico es que haya podido ser hemorragia. Porque ya yo sé que hubo un aumento de presión. Pero como medicina 2 más 2 no es 4, hasta que vas a ir a la resonancia o la tomografía, no sabéis si hay isquemia o si hay hemorragia. Porque si no hay hemorragia, sino que un paciente con disfunción endotelial formó un coágulo y el coágulo viajando por todo el cuerpo se paró en la cerebral media y la tapó, hace el mismo cuadro, la misma sintomatología, la neurona se muere más tarde, se muere más o menos en 3, 4 horas. Por eso es que cuando a uno le da eso, o a la persona, al paciente le da eso, y tenemos la posibilidad mágica en Venezuela de correr a hacerle una tomografía, porque aquí lo que pasa es que perdemos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay tomógrafo y no hay pobre. Si hay tomógrafo, no hay pobre. Entonces, allá no, en Estados Unidos, el que llegó así de una vez, es más, tienen el tomógrafo en la sala de emergencia, de una, sin preguntar, le hacen. Por supuesto, después se lo cobran. No es que se lo están regalando, después se lo cobran. Pero, ¿por qué? Porque si yo en el momento que le da sé si es hemorrágico o si es isquémico, yo puedo la conducta. Porque si es isquémico, si yo le hago la tomografía y hay un espacio en blanco, esto es isquemia, pongo fibrinolicina, pongo para disolver el coágulo. Le pongo para disolver el coágulo y ya se disuelve el coágulo y se restituye la sangre.
chévere, resuelvo. Pero si a usted se le ocurre ponerle streptokinasa que para disolver el coágulo y es hemorrágico, allá te va, hemorragia. O sea, estoy facilitando la hemorragia en un hemorrágico. O sea, por eso es que hay que hacerle lo más pronto posible. No es porque el médico cree que uno tiene cobre, porque el médico está de grillugo pidiendo una tomografía, porque no, es que esa es la que me va a decir cómo voy a ver. Si es isquémico, en 4 horas se me mueren las neuronas. Entonces yo tengo un poquito más. El hemorrágico se fregó. El hemorrágico, en el momento que se reventó la arteria, hasta ahí llegó la neurona, ¿no? Después puede abrir otros circuitos, etcétera, pero en las que afectó. Entonces, cuando ustedes no sepan, no tengan tomografía, ojos de tomografía, usted puede decir, pudiera ser un hemorrágico si está acompañado de una crisis hipertensiva, pudiera ser, pero hemos encontrado a personas que hacen un isquémico y después de hacer el isquémico se les eleva la presión arterial. Entonces, cuando a ti te llega la presión arterial aumentada, pero ya como consecuencia de haber pasado algunas horas del isquémico, ya no es hemorrágico. Entonces, no podemos asegurar así, podemos intuir, porque la intuición vale, pero la intuición es intuición. Se coloca síndrome de motoneurona superior. Síndrome de la motoneurona superior, y ahí no te equivocáis. Pues si te pones a adivinar, ¿es un accidente cerebrovascular hemorrágico? No. ¿Cómo sabéis que es hemorrágico? ¿Cómo sabéis que es isquémico? O sea, hasta que no tengáis otra información. Si el caso clínico dice, se le hizo una resonancia y presenta una zona clara en el espacio, en el lóbulo, ahí sí. Pero mientras no te lo digan, usted no se arriesgue. En medicina, y eso que aquí en Venezuela no demandan, allá arriba, el que diga lo que no es va demandado y va preso. Y si se muere el paciente, perdón. O sea, aquí es donde las cosas pasan y bueno. ¿Sí me expliqué eso? Sí. Chévere. Entonces, ahí está una foto de la médula, porque aquí vamos a ver médula y todo lo. Aquí está el asta anterior, el asta posterior, aquí están las raíces motoras anteriores, por donde sale la motoneurona inferior. Y aquí está donde llegan más. Aquí están las intermedias. Lo mismo que dice, que hay interneuronas inhibitorias y hay motoneuronas alfa, que son las que van a las fibras extrafusales, son las fibras del muscular, las que contraen el músculo, y las fibras gamma son intrafusales, las que van al uso muscular. En la médula y el tallo, acuérdense que la médula conecta con el tallo encefálico, con bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Ahí la parte medial maneja los músculos del tronco y las actividades proximales, y la parte lateral los movimientos de las extremidades distales. A ver, proximal es hasta el codo y hasta la rodilla, y distal es de aquí para acá y de la rodilla hasta el pie. Eso es anatomía. El shock medular, cuando hay sección de la médula, eso es fisiopatología. Control de los axiales y de los. Vamos con los núcleos basales. Ya hemos dicho que los ganglios y núcleos basales son parte del extrapiramidal y coordinan los movimientos. El caudado, el putamen, el globopálico, el reticular, el subtalámico del erecto y la sustancia negra. Son todos, coordinan la función es igual para todo el mundo. Coordinación de movimientos voluntarios. Si ponen ejecución de movimientos voluntarios, está mal. Porque el único que ejecuta movimientos voluntarios es el piramidal. Ahí están los ganglios basales, claro. Aquí están en colores. Están en la base del cerebro. Cuando se agarran los dos hemisferios y los voltea, en la base del cerebro están los ganglios basales. Ahí están las funciones, ya lo hemos visto, controlar los patrones. ¿Cómo se ve? Cuando están alterados. Lobo pálido hace atetosis, subtalámico hace hemivalismo, y seguir. Putamen hace corea de Huntington, sustancia negra hace el Parkinson. Esas son alteraciones. Acuérdense que ellos nomás que se pueden ver su función cuando están alterados, pero cuando están bien,
quedan opacadas en la función del piramidal. Ok, si seguimos subiendo para el tallo, nos acordamos de sus funciones. Control de respiración, control cardiovascular, gastrointestinal y inflamación vesicular. Lo que les decía, cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, no es la parálisis. La parálisis no te mata, ni la reflexia, no, eso no te mata. Te mata la inflamación del centro respiratorio, la inflamación del centro cardiovascular y terminas haciendo un paro cardiovascular o cardiorrespiratorio. Ahí está en figura, ajá. El tallo, importante, cerebelo. Acuérdense que de cerebelo nos vamos a aprender las tres funciones que vimos en la primera clase de cerebelo. Control del equilibrio, coordinación de movimiento, que eso es lo más importante. Seguimos, ahí están fotos del cerebelo. Es el 10% de la corteza, la superficie trama, división funcional, ya la vimos. Produce ajustes en el aprendizaje de la coordinación de movimiento. Aquí está, este es el vermis, el espino cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, y los lóbulos laterales son los que tienen que ver con el ayuda en la ejecución, pero por coordinación, no por ejecución. Ahí está lo que hace el vermis, lo que hacen los hemisferios, lo que hacen la planificación, todo. El cerebelo vestibular, el cerebelo espinal, del medio, y el cerebelo cerebral, que es el que tiene la planificación. ¿Se acuerdan que yo dije para hacer un movimiento tenía que haber una idea, una planificación? Ahí está. Ok. Vamos con el piramidal, vamos con la corteza motora. La corteza cerebral motora. ¿En qué lóbulo? Frontal. En el lóbulo frontal. Al ladito del parietal. O sea que si el parietal empieza aquí, al lado. Ok. Tenemos el área motora primaria, que es el área 4, un área que se llama premotora y una corteza motora suplementaria. O sea, tenemos tres zonas del lóbulo frontal, corteza motora, la motora primaria, la motora suplementaria y la premotora. ¿Ok? Antes del parietal. Pero tenemos tres zonas de la corteza. Ya vamos a ver que así como ¿se acuerdan que en el parietal había una representación de las diferentes partes del cuerpo? Aquí también hay una representación de las diferentes partes del cuerpo. Allá eran sensitivos. ¿Qué era más grande allá? La cara y las manos, porque son donde tenemos más sensibilidad. Vamos a ver aquí cuáles son las zonas más grandes, las que más se mueven, porque esto es motor, las zonas que más se mueven. Ok, entonces, otras áreas especializadas ya a verlo, ahí están, la zona 4, en la motora primaria, la suplementaria y la premotora. Vistos aquí, la que está en naranja, la que está aquí. Ok. ¿Qué hace la corteza motora primaria? Vamos con la primaria. ¿Qué hace la primaria? Planifica los patrones de actividad voluntaria. Ajusta la postura del cuerpo para tener un estable. Y coordina que los movimientos sean suaves y precisos también. La premotora coordina los patrones de movimientos más complejos. Y la suplementaria programa secuencias motoras, estimula contracciones bilaterales, interviene en la planificación también. Ahí está, fíjense. En la corteza motora hay una representación. ¿Qué quiere decir? Que la cara y la mano, fíjense el tamaño, tiene más neuronas motoras que el resto del cuerpo. ¿Ok? Allá eran axones que llegaban. Estos son cuerpos neuronales que salen. Por supuesto, ese es el homúnculo motor, el que sale. Entonces, vamos con el piramidal. El piramidal tiene
Es el tracto córtico medular. Ajá. ¿Por qué se llama córtico? Porque sale de la Cortical. y llega a la. Médula. Esa es la motoneurona superior o inferior. Superior o inferior. Aquí son las dos, pero la que sale arriba y termina en médula y hace sinapsis en médula es la superior. Y la que está en médula y hace placa neuromuscular en músculo es la inferior. Ok, encargada de la ejecución de los movimientos voluntarios. Ahí está. Fíjense, esto es importante. Zona de donde nace la fibra corticoespinal, el haz piramidal. ¿Qué ven ustedes ahí? Que sale de la motora primaria, de la premotora, por supuesto por ahí está la complementaria, pero hay un 40% de fibras del haz piramidal que salen de la corteza somatoestésica del parietal. Entonces ya va. Ahí era que llegaba la información porque el lóbulo parietal es sensitivo. Por eso que se llama. Y por eso es que el 40% de las neuronas de la piramidal están metidas en el lóbulo parietal, recibiendo la información directa de mano de las neuronas que llegan a la corteza somática. Error número 1 para efectos del examen. Error número 1, pensar que como el haz piramidal es motor, 100% motor, tiene todo su origen en el lóbulo frontal. No. 60% se origina en el lóbulo frontal, en las 3 zonas. Y 40% se origina en el lóbulo parietal, en la zona somática. Lo cual no quiere decir que el haz piramidal sea mixto, sea motor y sensitivo, no. Está ya originándose porque está recibiendo la información que le está llegando de las neuronas, de los axones que están llegando a la corteza somatostésica. ¿Ok? Pregunta de examen. Origen de la haz piramidal, seguro. A mí yo les digo que es pregunta de examen y no se lo estudia. Hasta Samantha me dijo en estos días, pero si tú le dijiste que eso se me iba a preguntar, sí. Yo le dije que eso se me iba a preguntar. Está formado por 30% de la corteza primaria, 30% de la premotora, menos de la suplementaria, y 40% de las áreas somatosensitivas. Y una parte de él, hay que recordarla, porque todo el mundo cree que todas las neuronas grandes, las de Bex, las grandotas, que salen de toda esa zona, directamente todas van para médula, no todas, porque hay un haz que se llama córtico nuclear. Córtico vulvar o córtico nuclear, que termina dando fibra ¿a quién? A los pares craneales. ¿Cuáles? Los motores. Bueno, Sí. ¿tenemos pares craneales motores o no? Sí. Un ejemplo. El 1 no, el 2 no, el 3. El motor ocular común, ¿es motor o no? Sí. Solamente motor, no es ni siquiera mixto. Es exclusivamente motor y a quién mueve. A los músculos de los los motores. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo contraigo yo? Yo no voy a bajar para médula y no tengo una raíz que me salga de la médula y me suba para el ojo. No. Me sale de aquí el tracto que va a bajar para médula, me deja axones en los músculos que están en el ojo. Y así deja axones para el 7, para el glosofaringeo, y para el facial, y para todos los que tienen, para todos los pares craneales que tienen un componente motor, salen del haz córtico vulvar. Salen los dos juntos y va dejando fibra en los músculos esqueléticos que se va consiguiendo antes de llegar a la médula. Ahí está. Allá arriba está la motoneurona
neurona superior, por supuesto, ya es más, su rabo es más largo. Bueno, no es largo porque aquí se ve corto, pero hay músculos del pie que están mencionados. El cuerpo está en la corteza, acuérdense que la sustancia gris está en la periferia. El cuerpo está allá. Su axón viaja por todo esto y cuando llega al bulbo, a las pirámides del bulbo, se decusan, ¿se acuerdan? Neuroanatomía. ¿Se decusan todas, el 100%? No, ¿Se decusa cuánto? El 80%. 90%. Y el otro 20% queda del mismo lado. Entonces uno baja del mismo lado y el otro se decusa. Cuando llegan a la médula, hacen su sinapsis. Y aquí hace su sinapsis. Si va a pasar por otro lado, tiene que cruzar y hacer otro sinapsis. Y llega a, estas son motoneuronas inferiores. Esta puede ser una interneurona. La motoneurona es esta, la que va al músculo, la placa neuromuscular. Entonces, si usted lesiona la motoneurona superior en el cuerpo, le da las mismas características que si la lesiona aquí, que si la lesiona aquí, que si la lesiona aquí. Bueno, obviamente, después de la decusación lo que cambia es el lado, ¿no? Que mayormente es el lado. Pero hasta aquí. O sea que fíjense, la motoneurona superior empieza en cerebro y termina en médula. Y la inferior empieza en médula y termina en músculo. ¿Ok? Seguimos. Bueno, y todo es que ellos también pasan por el tálamo. Ya no suben. ¿Se acuerdan ayer? Que todas las fibras que subían al cerebro tenían de relevo que parar en tálamo y seguir. Sí. Aquí las que bajan pasan por tálamo y siguen. Pero ahí no hay sinapsis. Ahí hay una sola neurona. Aquí es otro grito de las piramidales. Aquí está la decusación y va subiendo por todo lo bajo. El sistema extrapiramidal, el resto del tallo, lo pasan por las pirámides, intervienen en el control de la postura. Ya de eso hemos hablado bastante. Las extrapiramidales. La motoneurona superior está en el cerebro. Cuando hay un síndrome de motoneurona superior, ¿qué hacemos? Parálisis espástica. ¿Qué significa parálisis? Que no se mueve. O sea, el músculo no se contrae, por lo tanto no se mueve. Cuando la persona, porque yo digo que no se mueve, porque la única manera de tú moverte es contraer el músculo que desplaza tu hueso. Y así te mueve. ¿Para qué tenemos músculo? Para contraerse. El músculo no es el que te mueve. La contracción del músculo desplaza el hueso que está pegado y el desplazamiento del hueso es el que se llama movimiento. ¿Ok? Entonces, parálisis o paresia es la afectación de perdí la conexión motoneurona superior con inferior. Espástica, ¿qué es? Dura. El músculo se le pone duro sin haber memoria. ¿Por qué? Porque el tono muscular es un reflejo y los reflejos están aumentados, ¿sí o no? Sí. Están desinhibidos, la motoneurona inferior. Hiperreflexia, todos los reflejos aumentados. ¿Por qué? Porque se perdió la inhibición de la motoneurona superior y la motoneurona inferior está haciendo lo único que sabe hacer, que son reflejos. Pero como el tono muscular es un reflejo, entonces también está. No hay atrofia muscular, puede estar acompañado de incoordinación cerebrosa. Ese es el síndrome de la motoneurona superior. Y el síndrome de la motoneurona inferior, que son las neuronas espinales principalmente, hay parálisis o paresia, pero es flácida. No es espástica, es flácida. Porque ahora la que está dañada es la inferior. Pérdida de reflejo. Y el tono muscular es un reflejo. Pérdida del tono muscular. Atrofia muscular porque no le llega la alimentación por el ausencia de reflejo, areflexia y problemas con la postura. Bueno, yo les dije que la clase de hoy era